En nuestro aniversario de 10 años, mi mamá llegó vestida de negro y brindó por mi hermano, hasta que el primo de mi esposo preguntó, ¿te refieres al que estuvo preso la Navidad pasada? Pueden imaginar ver los momentos más importantes de sus vidas, su graduación, su boda, incluso el baby shower, saboteado sistemáticamente por su propio hermano durante casi 3 décadas. Y luego, que su madre no solo lo excuse, sino que activamente fomente su destrucción. Yo vivía esa pesadilla, hasta que una noche explosiva en la fiesta de mi aniversario, la verdad, toda la fea y brutal verdad, finalmente se derrumbó. Desde que tengo memoria, mi hermano, Isen, ha sido un proyectil emocional, apuntando directamente a cada hito de mi vida. ¿Y mi mamá? Ella simplemente se quedaba parada, poniendo excusas por el ocasional entusiasmo excesivo de su querido niño. Era un patrón, un baile doloroso y predecible que se repitió durante 28 años. Recuerdo mi graduación de la preparatoria. Un día tan importante. Mientras caminaba para recibir mi diploma, Isen llegó completamente intoxicado y vomitó allí mismo en el estacionamiento. En lugar de que todos me miraran a mí, lo estaban mirando a él. Mi mamá, que Dios la bendiga, explicó que él simplemente estaba preocupado por su propio futuro y que todos debíamos ser comprensivos. ¿Comprensivos de qué, exactamente? ¿De su total desprecio por mi momento? Luego vino la cena de celebración por mi aceptación a la universidad. Isen declaró que la universidad era un engaño y que yo estaba gastando el dinero de todos. Salió furioso, dejándome llorando en el restaurante. Mi mamá, por supuesto, lo siguió a él para asegurarse de que él estuviera a salvo, y nunca regresó. Me quedé sentada allí, completamente sola. Cuando comencé mi primer trabajo profesional, un gran paso para mí, Isen pasó toda una comida familiar analizando por qué mi elección de carrera era una tontería. Predijo que me despedirían en un mes. Mi mamá simplemente sonrió, diciendo que él estaba solo celoso de que yo estuviera creciendo tan rápido, dejándolo atrás. Sentí que me estaban castigando por tener éxito. Cada uno de mis cumpleaños era igual. Isen llegaba tarde, solo para asegurarse de ser el centro de atención. Dios no quiera que alguien hablara conmigo demasiado tiempo. En mi cumpleaños número 21, incluso fingió un ataque de pánico porque yo recibí más regalos que él. Mamá insistió en que todos dejáramos de celebrar para consolarlo a él. Ni siquiera pudimos cortar el pastel. Mis propios 21, arruinados. Luego, mi graduación de la universidad. Esta, honestamente, se llevó el premio. Trajo una nueva novia, alguien con quien salía hacía 3 días, y le propuso matrimonio durante mi celebración. ¿Pueden creer la audacia? Todos pasaron el resto de la noche felicitándolos a ellos, dejándome a mí, con mi toga y birrete, completamente ignorada. Mamá, naturalmente, pensó que era maravilloso que él quisiera compartir un evento tan importante con la familia. Yo estaba entumecida. Cuando me comprometí, Isen no se conformó con arruinar el día. Llamó a mi prometido, directamente, y le dijo que yo había estado enamorada de otra persona justo antes de conocernos, insinuando que simplemente me estaba conformando. Luego pasó semanas llamando a mi prometido, inventando mentiras sobre mis relaciones anteriores. ¿La respuesta de mamá? Un desdeñoso los chicos son chicos y que él estaba simplemente siendo protector. ¿Protector de qué? ¿De su propia agenda retorcida? Mi boda. El día de mi boda. Isen ni siquiera era el padrino, pero tomó el micrófono y dio un discurso de 30 minutos. Estaba lleno de anécdotas vergonzosas y completamente ficticias sobre mi infancia. Terminó declarando que le daba a mi matrimonio 2 años como máximo. Me sentí mortificada. Este patrón cruel e implacable, se prolongó durante 28 años. Ascensos laborales, mi baby shower, la fiesta de inauguración de nuestra casa. Lo arruinaba todo. O causaba una escena, fingía una emergencia, o inventaba alguna historia de víctima para atraer toda la atención hacia él. ¿Y mi mamá? Ella tenía una excusa para cada uno de los sucesos. Él estaba luchando. Él estaba estresado. Él estaba simplemente expresándose de manera diferente. Me decía que yo era la fuerte, que no necesitaba tanta atención y que debía sentirme contenta de ser lo suficientemente estable como para ayudar a mi hermano con sus problemas. Era manipulación, pura y simple, y me carcomía año tras año. Pero ya era suficiente. Mi esposo y yo habíamos ahorrado durante 3 años para organizar una hermosa fiesta para nuestro 10º aniversario. Una verdadera celebración, con todos nuestros amigos y familiares en un lugar precioso. 2 meses antes, enviamos las invitaciones. Todos recibieron una, excepto Isen. Cuando mamá recibió la suya, el teléfono sonó de inmediato.
Exigió, absolutamente furiosa, saber dónde estaba la invitación de Isen. Respiré hondo y le dije, con calma, que no estaba invitado. Le expliqué que él había destruido sistemáticamente cada evento importante de mi vida, y que yo quería un solo día especial, libre de su drama. Ella perdió los estribos por completo. Me acusó de ser mezquina, vengativa. Chilló que la familia siempre apoya a la familia. Amenazó con no ir si Isen no estaba allí. Me mantuve firme. Le dije que era su decisión, pero Isen no era bienvenido. Lloró diciendo que esto destruiría a Isen. Me llamó egoísta. Incluso intentó el chantaje emocional: papá estaría decepcionado de ti si aún viviera. Pero no cedí. Mi esposo me apoyó, y por primera vez, no me eché para atrás. La fiesta fue el sábado pasado. Estaba genuinamente preocupada de que mamá simplemente trajera a Isen de todos modos. Pero llegó sola. Vestida de pies a cabeza de negro, como si fuera a un funeral. El corazón se me encogió. Durante el cóctel, estuvo yendo de un lado a otro, contándole a quien quisiera escuchar que Isen había sido excluido de la celebración de su propia hermana, y que eso le rompía el corazón. ¡Qué descaro! Luego, durante la cena, justo cuando iban a empezar los brindis, mamá se levantó. No se suponía que hablara, pero tintineó su copa, indicando que tenía algo importante que comunicar. Comenzó a divagar sobre el perdón familiar, sobre cómo algunas personas guardan rencor por desacuerdos menores. Sentí como la sangre se me helaba. Estaba a punto de lanzar un discurso completo sobre Isen. Pero antes de que pudiera, la prima de mi esposo, Hannah, interrumpió. Perdón, dijo, cortando el tono de autocompasión de mamá. ¿Te refieres a Isen? Porque lo que hizo no fue un malentendido de Navidad que terminó en la cárcel. Eso fue un asalto. Mamá intentó desviar el tema, tartamudeando, pero entonces mi amiga Clara intervino. Espera, preguntó, ¿es este el mismo Isen que tomó dinero del fondo conmemorativo cuando tu padre murió? Recuerdo que lloraste por eso durante semanas. Y eso fue todo. La presa se rompió. Más personas se unieron. Mi compañera de trabajo mencionó que Isen se había presentado intoxicado en el trabajo, haciendo que a mí me regañaran. El hermano de mi esposo reveló que Isen lo había llamado antes de nuestra boda, tratando de convencerlo de que yo era infiel. Mi tía contó cómo Isen había fingido cáncer para llamar la atención durante mi embarazo. Cada persona tenía una historia de Isen. Mi mamá se quedó allí, atónita, mientras 15 años de su complicidad quedaban al descubierto, justo delante de todos. Pero el mayor shock llegó cuando mi prima Rachel se levantó. Toda la sala quedó en silencio. Todos sabían que Rachel no hablaría a menos que fuera algo significativo. Rachel miró a mamá directamente a los ojos y dijo que necesitaba contarles a todos lo que realmente pasó en la última intervención de Isen hace 4 años, una historia que la familia había tratado de enterrar. El rostro de mamá se puso blanco. Abrió la boca, pero Rachel siguió hablando. Afirmó que Isen no solo se había presentado intoxicado a la intervención. Cuando se le confrontó con pruebas de que había robado dinero a múltiples miembros de la familia, había atacado a nuestro tío George. Mamá, explicó Rachel, había pagado las facturas médicas del tío George y había hecho que todos prometieran guardar silencio para proteger la reputación de Isen. Se me revolvió el estómago. Yo no sabía nada de esto. La voz de Rachel se elevó, explicando que antes solo había guardado silencio porque mamá le había rogado que pensara en el futuro de Isen. Pero ver a mamá vestida de negro en mi fiesta, tratando de culpar a todos, había cambiado la opinión de Rachel sobre guardar secretos familiares. Entonces, otro primo, alguien a quien apenas conocía, se levantó. Me dijo que Isen le había quitado $4,500 2 años antes, diciendo que era para tratamiento. Pero la semana siguiente lo había visto en un casino. Mamá lo sabía. Le había aconsejado al primo que tuviera paciencia, ya que Isen estaba pasando por un mal momento. Mi tía entonces echó su silla hacia atrás, revelando otra historia. Isen se había presentado en su casa la Navidad pasada, exigiendo dinero. Cuando ella se negó, él había entrado en su dormitorio y le había robado las joyas. Mamá, dijo, había devuelto amablemente las joyas y le había aconsejado a mi tía que no presentara cargos, ya que eso destruiría a Isen. Las historias seguían llegando, siguiendo el mismo patrón nauseabundo: Isen hace algo horrible. Mi madre lo encubre, pone excusas y espera que todos los demás guarden silencio para protegerlo. Mi esposo me apretó la mano bajo la mesa. En ese momento me di cuenta de lo lejos que había llegado la permisividad. Mamá había estado encubriendo crímenes, robos, asaltos, durante años. Mamá intentó hablar, pero su voz salió como un extraño graznido.
Miró alrededor de la habitación a todos, contando la verdad sobre Isen, y no pudo darle la vuelta a la historia, no pudo poner excusas. Había demasiados testigos, todos diciendo lo mismo. Hannah se levantó de nuevo. Necesito añadir algo esencial, dijo. ¿El arresto de Isen en Navidad? Ese no fue el primero. Fue su segundo encarcelamiento en 2 años. Y mamá lo había estado sacando de la cárcel, manteniéndolo oculto al resto de la familia. El mejor amigo de mi esposo se aclaró la garganta. Añadió que Isen lo había llamado 6 meses antes, tratando de pedirle dinero a mi nombre, afirmando que yo tenía problemas financieros, pero que estaba demasiado orgullosa para pedir ayuda. Cuando él llamó para ver cómo estaba, se dio cuenta de que Isen estaba tramando una estafa, aprovechándose de mi reputación. Entonces encontré mi voz. Mamá, le pregunté, abiertamente, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Cuánto dinero le has dado a Isen a lo largo de los años? Ella no respondió, solo miró su plato. Pero mi tía, bendita sea, habló. Sé que sacó una segunda hipoteca de la casa para pagar las deudas de Isen. La cifra debe ser de cientos de miles de dólares a estas alturas. Mamá finalmente habló, con la voz temblorosa. Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. Rachel la detuvo antes de que pudiera continuar. No, dijo con firmeza. Una verdadera madre habría dejado que Isen afrontara las consecuencias en lugar de permitirle hacer daño a más gente. El grupo murmuró en señal de acuerdo, y brotaron más historias que yo nunca había oído. Mi compañera de trabajo contó cómo mamá había llamado a mi jefe después de la interrupción borracha de Isen en mi oficina, poniendo excusas por él, en lugar de disculparse conmigo. Otro mencionó a Isen robando de su coche en una comida familiar. Otro, a Isen difundiendo mentiras sobre ellos en su trabajo. Cada persona había sido herida por Isen de alguna manera, y mamá o lo había silenciado, o le había restado importancia, o los había hecho sentir mal por estar molestos. De repente, mamá se levantó, declaró que se iba porque no se quedaría donde se atacaba a su hijo por personas que no entendían su situación. Agarró su bolso y dio pasos rápidos y furiosos hacia la puerta. Yo también me levanté, mis piernas temblaban, pero logré decir, si te vas ahora, estás eligiendo a Isen por encima de mí por última vez. Y sabré exactamente dónde estoy parada. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, pero no se dio la vuelta para mirarme. Mi esposo se acercó a ella, su voz tranquila pero firme. Le has hecho daño durante 28 años, dijo. Esta noche se suponía que era para celebrar nuestro matrimonio, no tu culpa por Isen. Por favor, vete si no puedes alegrarte por nosotros. Mamá se dio la vuelta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y gimió, siempre fui la fuerte, la que no la necesitaba tanto como Isen. Rachel soltó una risa amarga y áspera. Ese es exactamente el problema, dijo. Tú creaste un monstruo tratándome como si no existiera. Mamá miró a Rachel como si la hubieran abofeteado, luego se dio la vuelta y salió por la puerta. La habitación quedó en un silencio absoluto por lo que pareció una eternidad. Nadie se movió, habló, ni siquiera pareció respirar. Entonces, la madre de mi esposo se levantó, alzó su copa y propuso un brindis por mí. Ella merece ser celebrada sin drama por una vez en su vida, dijo. Lentamente, otras personas comenzaron a levantar sus copas. La tensión en la habitación disminuyó, solo un poco. La fiesta se recuperó gradualmente. Durante la siguiente hora, la gente se acercó a mí uno por uno, disculpándose por haber guardado silencio sobre Isen durante tanto tiempo. Todos dijeron esencialmente lo mismo, no tenían idea de lo verdaderamente terrible que era hasta que escucharon las historias de los demás esa noche. Mi tía me abrazó, llorando, disculpándose por no haberme protegido mejor. Rachel se acercó y dijo que debería haber hablado hace años, pero que había tenido miedo de causar problemas familiares. Les aseguré a todos que los entendía. Honestamente, me sentía aliviada de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. A pesar del estrés inicial, mi esposo y yo pasamos una noche realmente hermosa. Bailamos, reímos, celebramos entre personas que realmente se preocupaban por nosotros. Me sentía más ligera que en años, como si un gran peso se hubiera quitado de mis hombros. Por primera vez, no me sentí rara por estar molesta por el comportamiento de Isen, porque todos confirmaron que era genuino y terrible, no solo yo siendo sensible o guardando rencores. A la mañana siguiente, me desperté con 40 mensajes de texto de varios miembros de la familia. Mi teléfono vibraba sin parar en la mesita de noche. Algunos eran alentadores, enfatizando lo orgullosos que estaban de mí por enfrentarme a mamá. Otros estaban molestos conmigo por avergonzar a mamá frente a todos en lo que se suponía que era una celebración.
Y otros simplemente se preguntaban qué estaba pasando, preguntando si habría una reunión familiar. No respondí de inmediato, necesitaba tiempo para procesar. Alrededor de la hora del almuerzo, comencé a revisarlos. La mayoría eran alentadores. Pero entonces, estaba ese. De mi madre. Enviado a las 3 de la mañana, así que claramente había pasado la noche dándole vueltas. El mensaje era largo y divagante. Escribió que yo la había humillado frente a todos. No podía creer que permitiera que la gente criticara a Aizen cuando él ni siquiera estaba allí para defenderse. Continuó diciendo que las familias están destinadas a defenderse unas a otras, pero yo había puesto a todos en contra de mi propio hermano. No había nada en el mensaje sobre la historia de la intervención de Rachel, los robos, los arrestos, ni nada de lo que alguien había dicho sobre Aizen. Continuó, diciendo que yo la avergoncé y la hice parecer una mala madre, a pesar de que todo lo que hizo fue tratar de ayudar a sus 2 hijos. Lo leí 3 veces. Cada vez, me enojaba más. Ella todavía no entendía. Estaba haciendo de víctima de nuevo, justo como siempre hacía con Aizen. Me senté allí durante 20 minutos, tratando de averiguar qué responder. Parte de mí quería escribir una larga respuesta, explicándole todo. Pero entonces me di cuenta de que ella no lo escucharía de todos modos. Así que, simplemente escribí, no permití que nadie atacara a Aizen. Permití que la gente dijera la verdad. Y si la verdad te hizo parecer mal, quizás deberías pensar en ello. Le di a enviar y dejé mi teléfono. Mi esposo me preguntó si estaba bien. Le dije que había terminado de intentar que mi madre entendiera. Ella nunca admitiría lo que había hecho mal. No respondió a mi mensaje, lo cual probablemente fue lo mejor. No tenía energía para otra batalla. Más tarde esa tarde, Megan llamó. Sonaba nerviosa cuando contesté. Inmediatamente se disculpó por soltar la historia de la intervención sin decírmelo primero. Su voz se quebró ligeramente mientras afirmaba que había planeado quedarse en silencio, pero ver a mi madre intentar manipular a todos en la fiesta la había molestado tanto que ya no pudo contenerlo. Habló rápidamente, diciendo que se había sentido horrible durante años por guardar ese secreto. Ver a mi madre vestida de negro, de luto, la había empujado al límite. Le dije a Megan que no tenía que disculparse, lo que hizo fue valiente, y me alegraba que alguien hablara. Comenzó a llorar, diciendo que debería haberlo hecho años antes en lugar de dejar que mi madre la culpara y la silenciara. Hablamos durante aproximadamente 1 hora sobre todas las veces que Aizen había hecho daño a otros, y mi madre lo había encubierto. Megan explicó que había estado en terapia, lidiando con problemas familiares, y su terapeuta la había ayudado a ver lo mal que estaba seguir protegiendo a Aizen. Ambas nos sentimos mejor al final de la llamada, aliviadas de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz, por muy complicada que fuera. Mi tía me llamó esa noche. Necesitaba contarme algo que no había querido discutir en la fiesta. Su voz era exhausta, triste. Aizen, dijo, había estado robando medicamentos recetados de su botiquín durante las reuniones familiares durante al menos 5 años. Había visto desaparecer pastillas después de las vacaciones y los cumpleaños, pero se había negado a creer que fuera Aizen. Luego, una Navidad, lo sorprendió saliendo de su baño, con los bolsillos llenos. Lo confrontó. Aizen lloró, dijo que tenía un problema y le suplicó que no le dijera a nadie. Mi tía le hizo prometer que buscaría terapia, pensando que ahí terminaba todo. Pero las tabletas seguían desapareciendo en las siguientes reuniones familiares. Cuando se lo contó a mi madre, ella dijo que era solo una fase y que Aizen la superaría. Mi tía estaba llorando en ese momento, diciendo que lamentaba no haber hecho más para detenerlo. Se sentía horrible por no haber llamado a la policía o haberlo obligado a ir a terapia. Le dije que no era su culpa, mi madre había engañado a todos haciéndoles creer que estaban ayudando a Aizen al guardar silencio. Después de que colgamos, me senté allí, con el estómago revuelto. Mi conversación con mi tía cambió algo en mi mente. Empecé a percibir todo el patrón de manera diferente. Mi madre no solo había estado poniendo excusas por el terrible comportamiento de Aizen durante las fiestas. Había estado ocultando deliberadamente conductas ilegales, engañando a todos sobre la gravedad real de sus problemas. El robo, las drogas, la violencia, los arrestos. Todo era mucho peor de lo que nadie se daba cuenta, porque mi madre había pasado años ocultando la realidad. Pagaba a la gente, les hacía prometer que no hablarían, diciendo a todos que lo único que Aizen necesitaba era más apoyo y comprensión. Pero básicamente lo estaba protegiendo de cualquier castigo, permitiéndole seguir abusando de la gente. La traición se sentía aún más profunda ahora. No era simplemente que ella prefería a Aizen antes que a mí.
Había estado poniendo en riesgo a toda la familia al ayudar a un adicto y un ladrón, mientras pretendía que todo era normal. Me sentí enojada, triste y perpleja a la vez. Parte de mí quería llamarla y gritarle lo que mi tía me había dicho, pero sabía que no cambiaría nada. Pasaron 4 días y no había tenido noticias de Isen. Eso me preocupaba aún más que si me hubiera llamado de inmediato. Luego, un miércoles por la tarde, sonó mi teléfono. Era él. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. Inmediatamente comenzó a gritarme. Su voz era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Despotricó sobre cómo yo le había arruinado la vida y puesto a todos en su contra, y que yo necesitaba solucionarlo de inmediato. Me llamó nombres horribles y me acusó, a mí y a todos en la fiesta, de mentir. Siguió y siguió diciendo que él nunca había cometido ninguna de las cosas de las que lo acusaban, que todo había sido exagerado o malinterpretado. No hubo disculpas. Ni siquiera un reconocimiento de que algunas de las historias pudieran ser ciertas. Solo gritó sobre ser puesto como el villano y lo injusto que era que yo lo hubiera excluido de la celebración. Lo escuchaba respirar pesadamente entre frases. ¿Estaba intoxicado? ¿Drogado? ¿O simplemente furioso? Seguía diciendo que yo quería destruirlo y poner a toda la familia en su contra porque yo estaba celosa de la atención que recibía de nuestra madre. Dejé que Isen despotricara durante unos 5 minutos. Tenía curiosidad por saber qué diría si yo no contraatacaba. Finalmente se quedó sin energía, y hubo un lapso en el que simplemente respiró por el teléfono. Entonces, hablé, con calma. Le dije que él había dañado sus propias relaciones por ser egoísta y destructivo durante 28 años. Le dije que había terminado de protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones, y que no me importaba si estaba enojado conmigo por decir la verdad. Mi voz no tembló en absoluto, a pesar de que mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Le dije que cada historia contada durante la fiesta era real, y él lo sabía. Luego dije que, aunque esperaba que obtuviera ayuda, ya no iba a ser parte de su vida. Comenzó a despotricar de nuevo, pero colgué en medio de su declaración. Mi esposo, que estaba sentado a mi lado en el sofá, me apretó la mano. Me sentí extrañamente tranquila después de que la llamada terminó, como si finalmente hubiera dicho lo que necesitaba decirle a Isen. Aproximadamente 1 hora después, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de Isen. El primero decía que iba a venir a mi casa y obligarme a confesarle a nuestra madre lo que yo había hecho. El segundo advertía, será mejor que te cuides la espalda, porque él sabía dónde vivía. Los mensajes de texto seguían llegando, cada uno más amenazante que el anterior. Decía que iba a presentarse en mi trabajo y decirles a todos lo mala persona que era. Afirmó que se aseguraría de que yo me arrepintiera de haberlo dejado fuera de la celebración. La expresión de mi esposo se puso seria mientras miraba por encima de mi hombro los mensajes. Me instó a que dejara de leerlos, luego me arrebató el teléfono y comenzó a tomar capturas de pantalla de cada mensaje. Eran unos 12 mensajes en total, y algunos eran tan aterradores que mi esposo pensó que necesitábamos presentar una denuncia policial de inmediato. Al principio no quería, temiendo que la situación empeorara, pero mi esposo insistió en que nos protegiéramos porque Isen estaba haciendo amenazas directas. Fuimos a la estación de policía esa noche y hablamos con un oficial. Mi esposo le mostró las capturas de pantalla de las comunicaciones de Isen y añadió que Isen también había llamado antes para hacer amenazas. La policía nos tomó en serio de inmediato, lo que me sorprendió. Esperaba que lo descartaran como una pelea familiar. Nos hicieron escribir un informe y preguntaron sobre los antecedentes de Isen y si alguna vez había sido violento. Cuando mencioné la historia del arresto de Hannah en Navidad, el oficial lo buscó. Cuando vio el historial de Isen, su rostro cambió. Reveló que Isen había sido arrestado 2 veces en los 2 años anteriores por violencia y robo. La policía declaró que llamarían a Isen y le emitirían una advertencia oficial para que se mantuviera alejado de nosotros o se arriesgara a cargos de acoso. También recomendó que si Isen continuaba, podríamos considerar solicitar una orden de restricción. Mi esposo le dio las gracias, y salimos de la estación sintiéndonos un poco más seguros, pero aún preocupados por cómo reaccionaría Isen si la policía se involucraba. La policía llamó a la mañana siguiente para decir que se habían puesto en contacto con Isen y le habían emitido una advertencia. El oficial afirmó que Isen se enfureció por teléfono con ellos, pero prometió mantenerse alejado de nosotros. La policía nos instruyó a llamar inmediatamente si Isen llegaba a nuestra casa o lugar de trabajo o si enviaba más mensajes amenazantes. Me alegró que la policía se lo tomara en serio, pero también me sentí fatal por meter a Isen en problemas con la ley de nuevo. Ese remordimiento duró aproximadamente 2 horas, hasta que mi madre me llamó, gritando.
Gritaba y chillaba al mismo tiempo, tan fuerte que al principio no podía entender lo que decía. Entonces me di cuenta de que mamá estaba furiosa conmigo por involucrar a la policía en el caso de Isen. Afirmaba que yo estaba intentando destruirlo y meterlo en la cárcel. Repetía sin cesar, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? ¿Acaso no te importa que pueda terminar con antecedentes penales? Quise reír, porque Isen ya los tenía, pero ella seguía fingiendo que no. La interrumpí y le expliqué que Isen se había dañado a sí mismo al amenazarme y que ahora yo solo estaba salvaguardando mi propia paz y seguridad. Comenzó a llorar y gritar que yo estaba destrozando a la familia. Le informé que después de 28 años de su permisividad, la familia ya se había roto, y yo estaba harta de ser quien sufría para mantener cómodos a los demás. Entonces, le colgué. No podía soportar más excusas. Durante los siguientes días, mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto de varios miembros de la familia. Mi tía me escribió un mensaje largo diciendo que estaba orgullosa de mí por finalmente enfrentarse a mamá y que había estado esperando que alguien lo hiciera durante años. Rachel me envió un mensaje de texto diciendo que la mitad de la familia la había llamado después de la fiesta para expresar su alivio de que alguien finalmente hubiera dicho la verdad sobre Isen. El hermano de mi esposo se disculpó por no haber hablado antes y expresó respeto por cómo manejé todo. Hannah me envió un mensaje de texto diciendo que sus padres habían estado discutiendo la permisividad de mamá durante décadas, pero nadie quería causar conflictos familiares abordándolo. Incluso un compañero de trabajo de la fiesta me contactó para decir que no tenía idea de lo mal que estaban las cosas y que ahora entendía por qué sonaba preocupada cada vez que había eventos familiares. Cada mensaje me hacía sentir un poco menos sola al darme cuenta de lo complicada que era la situación. Había pasado tantos años preguntándome si yo era el problema o si estaba siendo demasiado sensible al comportamiento de Isen. Pero ahora tenía pruebas de una docena de personas diferentes de que lo que me sucedió era real y terrible, y que no debería haberlo aceptado. Mi esposo leyó algunas de las notas conmigo y comentó que era alentador que la gente ahora estuviera siendo honesta, en lugar de fingir que todo estaba bien. Esa tarde, nos sentamos a la mesa de la cocina con nuestras computadoras portátiles. Acordamos que necesitábamos escribir exactamente qué límites estableceríamos con mi familia en adelante. Pasamos 2 horas redactando un documento que describía los comportamientos específicos que ya no toleraríamos y las repercusiones si se violaban esos límites. Declaramos que Isen no era bienvenido en nuestra casa ni en ninguna de las actividades que organizáramos, y que cualquiera que intentara traerlo sería invitado a irse. Declaramos que no asistiríamos a ninguna reunión familiar donde Isen estuviera presente y que no discutiríamos ni pondríamos excusas para evitarlo. Escribimos que mamá necesitaba dejar de intentar culparnos o defender la conducta de Isen, y que si continuaba, limitaríamos nuestro contacto con ella. Declaramos que esperábamos un respeto fundamental por nuestras decisiones y que los miembros de la familia que no pudieran ofrecerlo serían excluidos de nuestra vida. Mi esposo sugirió que incluyéramos una declaración sobre no aceptar chantajes de última hora o métodos de manipulación, lo cual consideré crucial. Lo leímos 3 veces para asegurarnos de que fuera claro y firme, sin ser desagradable ni agresivo. Luego lo enviamos como un correo electrónico tanto a mi madre como a Isen, con el asunto límites familiares en adelante. Estaba aterrorizada de hacer clic en enviar. Sabía que desencadenaría otro arrebato. Sin embargo, mi esposo me recordó que teníamos todo el derecho a protegernos a nosotros mismos y nuestra paz. La reacción de mi madre llegó en 1 hora y fue exactamente lo que esperaba. Escribió que yo estaba siendo poco amable e injusta, y que se espera que los miembros de la familia perdonen y se apoyen mutuamente, sin importar qué. Afirmó que yo estaba guardando rencor por cosas que hice ni siquiera recordaba haber hecho, y que lo estaba castigando por tener una vida peor que la mía. Declaró que papá estaría muy triste al verme romper la familia por conflictos menores y sentimientos heridos. Declaró que el amor verdadero implica aceptar las deficiencias de las personas y ayudarlas a superar sus dificultades, en lugar de abandonarlas cuando son más vulnerables. No admitió ninguna acción particular que Isen hubiera tomado, ni cómo ella había permitido su comportamiento. No se disculpó por vestir de negro en mi reunión ni por intentar culpar a todos en su discurso. Simplemente me decía que yo era mala por establecer límites y que debería ser la persona más grande y soltar todo. Cuando le mostré el correo electrónico a mi esposo, él negó con la cabeza y afirmó que ella nunca asumiría una verdadera responsabilidad por nada. Fue entonces cuando entendí que tenía razón. Tuve que aceptar que mi madre probablemente nunca admitiría el daño que había hecho o comprendería por qué su favoritismo me afectaba tanto. Programé una cita con mi terapeuta para la semana siguiente, porque sabía que necesitaba ayuda para procesar mi tristeza por no tener la madre que merecía. Lloré durante la sesión,
hablando de cómo siempre había esperado que algún día mamá reconociera lo que había hecho y se disculpara, permitiéndonos tener una conexión significativa. Mi terapeuta me ayudó a ver que estaba de duelo por la pérdida de una relación fantástica que nunca existió y que aceptar la realidad era difícil pero vital para seguir adelante. Afirmó que podía lamentar lo que no obtuve y aún así protegerme de más dolor, los dos no eran incompatibles. 4 semanas después de la fiesta, estaba en el trabajo terminando unos papeles cuando la recepcionista llamó a mi extensión y dijo que había alguien en el vestíbulo buscándome. Salí a la sala de espera y me detuve en seco al ver a Isen parado allí, enojado y agitado. Inmediatamente comenzó a despotricar sobre cómo yo le había arruinado la vida y puesto a todos en su contra, y que yo necesitaba solucionarlo de inmediato. Retrocedí y le dije que tenía que irse de inmediato, que no se suponía que me contactara. Se acercó a mí y dijo que no se iría hasta que yo contactara a mamá y me disculpara por todo. Nuestro guardia de seguridad escuchó el ruido y se acercó para ver si había algún problema. Le dije que ese hombre estaba haciendo amenazas y que necesitaba abandonar el edificio. Isen comenzó a gritar más fuerte, afirmando que yo era una mentirosa y que él solo quería hablar con su hermana. El guardia de seguridad pidió ayuda y 2 guardias más llegaron para sacar a Isen mientras él gritaba que yo estaba matando a su familia. Mis manos temblaban mientras volvía a mi oficina y llamaba a mi esposo. Él salió del trabajo de inmediato y me encontró en la estación de policía, donde presentamos otra denuncia sobre Isen por incumplir la advertencia que le habían emitido. El oficial que tomó la denuncia declaró que era suficiente para una orden de restricción y nos ayudó a llenar los papeles de inmediato. Dijo que el juez lo evaluaría en 48 horas y a Isen se le notificaría la orden tan pronto como fuera autorizada. Me sentí más segura sabiendo que podría haber sanciones legales si Isen se me acercaba de nuevo, pero también estaba exhausta de lidiar con todo esto. Mi madre me llamó esa noche y supe, antes de contestar, que me culparía por lo sucedido. Estaba gritando y chillando al mismo tiempo, diciendo que yo estaba destrozando a la familia y arruinando la vida de Isen para nada. La interrumpí y le dije que Isen destrozó a la familia hace 28 años, cuando empezó a destruir cada hito de mi vida, y ella lo ayudó al no responsabilizarlo nunca de nada. Dijo que yo estaba siendo emocional, que Isen simplemente cometió algunos errores, como todo el mundo. Le expliqué que presentarse en mi trabajo y negarse a irse no era un error. Era acoso y había terminado de pretender que sus acciones estaban bien. Colgué antes de que pudiera decir algo más. 4 días después, Rachel llamó y preguntó si quería asistir a un evento familiar que estaba planeando en su casa ese fin de semana. Dijo que había invitado a aproximadamente 12 parientes, pero explícitamente no invitó a mamá ni a Isen, porque la gente necesitaba un espacio seguro para hablar abiertamente sin temor a ser juzgada. Le pregunté a mi esposo si quería ir, y él respondió que sí, porque sonaba exactamente a lo que necesitábamos. Ese sábado, fuimos a casa de Rachel y me sorprendió la cantidad de gente que había. Mi tía estaba allí con su esposo y sus hijos adultos. Hannah llegó con sus padres. Varios primos, a quienes no había visto en meses, estaban sentados en la sala de estar. Rachel había preparado comida y bebida, y el ambiente era cómodo de una manera que las reuniones familiares rara vez lo son. Pasamos la primera hora poniéndonos al día y hablando de cosas cotidianas, pero luego Rachel sugirió que hiciéramos una ronda y contáramos cómo nos había afectado la disfunción familiar. Mi tía habló primero, explicando cómo el favoritismo de mamá por Isen la había hecho sentir como si sus propios hijos fueran insignificantes para su abuela. La madre de Hannah dijo que había estado en terapia durante 5 años, trabajando con el dolor de ver a su hermana ayudar al comportamiento cada vez más destructivo de Isen. Uno de mis parientes dijo que había dejado de asistir a eventos familiares hace 4 años porque Isen le robó dinero. Y mamá apoyó a Isen, diciendo que él solo estaba pasando por un momento difícil. Otra prima dijo que también había estado viendo a una terapeuta y había aprendido que la dinámica familiar era emocionalmente dañina y que ya no tenía que aceptarla. Una persona tras otra relataba historias sobre cómo las acciones de Isen y la permisividad de mamá los habían lastimado, y cómo todos habían sufrido en silencio, creyendo que estaban solos. Empecé a llorar al darme cuenta de cuántos otros habían tenido experiencias similares a las mías y cómo todos nos habíamos aislado unos de otros por la regla tácita de que no podíamos hablar de las dificultades de Isen. Mi esposo me tomó la mano y me dijo que así es como se veía una familia sana, personas honestas y que se apoyan mutuamente, en lugar de proteger a una persona a expensas de las demás. Mi tía sugirió que creáramos un chat grupal, excluyendo a mamá y a Isen, para mantenernos conectados y ser abiertos sobre nuestras experiencias. Todos estuvieron de acuerdo de inmediato, y en cuestión de minutos, teníamos un chat grupal con 12 personas.
La energía en la habitación se sintió más ligera después de eso, como si todos hubiéramos estado cargando el mismo pesado secreto y ahora lo hubiéramos dejado juntos. 4 semanas después de la fiesta, estaba revisando mi correo electrónico antes de acostarme cuando noté un mensaje de mi madre con el asunto he estado pensando. Mi corazón dio un vuelco. Sospechaba que finalmente estaba lista para admitir sus errores y asumir toda la responsabilidad. Abrí el correo electrónico y comencé a leer, esperando que este fuera el punto de inflexión donde podríamos comenzar a restaurar nuestra relación. El correo electrónico comenzaba con ella afirmando que había estado pensando mucho en lo que pasó en la fiesta. Respondió que entendía lo infeliz que estaba, pero quería que yo supiera que ella siempre había hecho lo mejor como madre y no podía controlar las decisiones o dificultades de Isen. Afirmó que tener 2 hijos era difícil, y ella intentó ser justa con ambos, aunque Isen necesitaba más ayuda y atención porque le costaba más que a mí. Dijo que me había perdonado por avergonzarla frente a toda la familia y esperaba que pudiéramos superar este periodo difícil. Concluyó diciendo, la familia es para siempre y te amo pase lo que pase. Lo leí 3 veces, esperando haber pasado algo por alto, pero era precisamente lo que esperaba. Más justificaciones sobre la necesidad de ayuda de Isen. Más explicaciones por hacerlo mejor. Ningún reconocimiento real de cómo su parcialidad me había lastimado durante 28 años. No hubo disculpas por permitir el mal comportamiento de Isen o encubrir sus fechorías. Simplemente me perdonó, como si yo hubiera hecho algo mal. Cerré la laptop y me senté allí sintiéndome estúpida por esperar que ella hubiera cambiado. Mi esposo entró al dormitorio y me preguntó si estaba bien, porque me veía perturbada. Le mostré el correo electrónico, que leyó en silencio. Luego me preguntó qué pensaba hacer al respecto. Pasé la siguiente hora redactando una respuesta, luego borrándola y escribiendo de nuevo. Finalmente, le respondí por correo electrónico, afirmando que no necesitaba su perdón, porque no había hecho nada malo. Declaré que prohibir a Isen de mi celebración era un buen límite después de 28 años de él arruinando mis ocasiones preciadas. Le informé que necesitaba estar lejos de ella hasta que ella pudiera aceptar verdaderamente el dolor que creó al permitir a Isen y tratarme como si mis sentimientos no importaran. Le dije que la quería, pero no podía tener una relación con alguien que se negaba a aceptar la responsabilidad por el daño que causó. Fue el correo electrónico más difícil que he enviado, y mis manos temblaban cuando hice clic en enviar. Mi esposo me abrazó mientras yo sollozaba, porque una parte de mí todavía quería que mi madre fuera la persona que yo necesitaba que fuera. A la mañana siguiente, él me recordó que tener límites no me convierte en una mala hija. Afirmó que me convierte en una adulta sana que ya no tolerará el maltrato. Me dijo que estaba orgulloso de mí por finalmente defenderme, a pesar de lo aterrador y terrible que fue. Su apoyo me ayudó a mantenerme fuerte cuando comencé a sentirme mal por el correo electrónico. Pasaron varias semanas sin tener noticias de mi madre o de Isen. El silencio se sintió extraño al principio, porque estaba acostumbrada al drama constante y a las llamadas de crisis relacionadas con Isen. Sin embargo, el silencio finalmente se volvió agradable. Me di cuenta de la cantidad de energía que había gastado intentando controlar su disfunción y complacer a todos. Sin ese peso, me sentí más ligera. Empecé a dormir mejor. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos, esperando la próxima emergencia de Isen. La tranquilidad era realmente muy agradable. Me concentré en fortalecer las relaciones con los miembros de la familia que me apoyaron durante la fiesta. Rachel luego organizó otra cena en su casa, y esta vez, asistieron aún más parientes. Programamos cenas regulares y establecimos nuevos rituales que no incluían andar con pies de plomo debido al comportamiento de Isen. Mi tía organizó una parrillada, y nadie mencionó a Isen ni a mi madre durante el evento. Simplemente disfrutamos de la compañía mutua y hablamos de temas normales. Sentí que las reuniones familiares siempre debieron haber sido así. También comencé a ir a terapia para ordenar todo. Mi terapeuta me ayudó a comprender la compleja tristeza de perder a mi madre mientras ella aún vivía. Afirmó que yo estaba de luto por la relación que deseaba y merecía, no por la que realmente tenía. Sugirió que era normal lamentar la pérdida, incluso si mi madre aún vivía. Las sesiones de terapia me ayudaron a aceptar a mi madre por quien es, en lugar de por quien yo deseaba que fuera. Fue un trabajo duro, pero me sentía más fuerte cada semana. Rachel me llamó una tarde y me contó algo inusual. Dijo que después de verme establecer límites con mi madre, otros miembros de la familia comenzaron a hacer lo mismo. Mi tía le informó a mi madre que no asistiría a ninguna fiesta donde Isen estuviera presente. Cuando intentó hacerlos sentir culpables por Isen, 2 primos dejaron de contestarle las llamadas.
Rachel explicó que mi madre estaba empezando a ver que su permisividad le había hecho perder relaciones con muchos otros, no solo conmigo. Escuchar esto me hizo sentir menos sola en mi decisión. Unas semanas después, recibí una tarjeta por correo para mi cumpleaños. Venía de mi madre, con un saludo genérico deseándome felicidad y un cheque por 45 pesos. No había ningún reconocimiento de nuestro conflicto ni un intento genuino de reparar la relación, solo gestos superficiales como si nada hubiera pasado. La tarjeta parecía vacía y sin sentido. Se la mostré a mi esposo y le pregunté su opinión sobre qué debía hacer. Él me aconsejó que decidiera con qué tipo de contacto me sentía cómoda y que me apegara a esos límites. Elegí no cobrar el cheque ni responder a la tarjeta, porque no quería transmitir mensajes contradictorios sobre mis límites. Aceptar el dinero o agradecerle haría parecer que todo estaba bien, lo cual no era así. Mi esposo apoyó completamente esta decisión. Me recordó que yo elijo qué contacto funciona mejor para mí y no le debo explicaciones a nadie. Rachel me contactó aproximadamente una semana después de mi cumpleaños para compartir algunas noticias. Ethan había sido detenido de nuevo, esta vez por robar en una tienda. Ella dijo que mi madre intentó sacarlo de la cárcel como de costumbre, pero no pudo. Se había quedado sin dinero. Aparentemente, todos esos años pagando las deudas y los honorarios legales de Ethan habían agotado sus ahorros. Rachel me dijo que mi madre ahora admitía que su permisividad no beneficiaba en absoluto a Ethan. Solo retrasó las repercusiones y exacerbó sus dificultades. Escucharlo me entristeció, pero principalmente me alivió saber que ya no era mi problema. Esa misma semana, mi esposo me recordó que nuestro aniversario se acercaba el jueves. Decidimos no hacer grandes celebraciones después de lo ocurrido en la fiesta y simplemente quedarnos en casa juntos. Pidió comida para llevar del restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita y comimos en el sofá mientras veíamos películas clásicas. Hablamos de la fiesta y de lo malo que fue el drama, pero también de cómo finalmente sacó las cosas a la luz. Dijo que estaba orgulloso de mí por mantener mis límites incluso cuando fue difícil. Le dije que no podría haber hecho nada de esto sin su ayuda. Ambos acordamos que tener límites familiares más saludables valía la fricción y el estrés. Se sentía maravilloso simplemente estar juntos sin ningún caos o manipulación. Más tarde esa noche, mi tía me envió un mensaje de texto diciendo que quería decirme algo. Comentó que verme rechazar a Ethan y enfrentarme a mi madre le dio la confianza para confrontar su propia situación familiar tóxica con su hermana. Admitió que había estado poniendo excusas por el comportamiento de su hermana durante años, tal como mi madre había hecho con Ethan. Verme decir finalmente ya basta la empujó a establecer sus propios límites. Me agradeció por demostrar que era posible amar a los miembros de la familia mientras te protegías del daño que causan. Leer ese mensaje me hizo llorar porque nunca imaginé que mi decisión beneficiaría a nadie más. Se sintió bien saber que algo constructivo había surgido de la discusión. Pasaron 4 semanas sin tener noticias de mi madre. Luego, un martes por la tarde, sonó mi teléfono. Era ella. Me preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café y hablar. Le dije que lo pensaría y la llamaría de vuelta. Le pregunté a mi esposo si debía ir, y él respondió que era mi decisión, pero sugirió que él me acompañara para apoyarme. Me puse en contacto con mi madre al día siguiente y le dije que me reuniría con ella, pero que mi esposo me acompañaría y que solo estaba dispuesta a hablar si ella estaba lista para una conversación honesta. Ella accedió y programamos una cita para el sábado por la mañana en una cafetería cerca de nuestra casa. Cuando llegó el sábado, mi esposo nos llevó a la cafetería y entramos juntos. Mi madre ya estaba sentada en una mesa de la esquina con 3 tazas de café listas. Nos sentamos y ella inmediatamente comenzó a hablar sobre lo difíciles que habían sido las cosas con Ethan y cómo había estado reflexionando mucho. La interrumpí y le pedí que se detuviera y escuchara un minuto sin defenderse ni poner excusas. Se quedó en silencio y juntó las manos sobre la mesa. Le dije que su favoritismo y permisividad habían tenido un impacto negativo a largo plazo en mí, algo que ahora estoy tratando en terapia. Afirmé que cada vez que Ethan arruinaba algo esencial, ella ponía excusas por él. Me enseñó que mis sentimientos no importaban y que mis éxitos no valían la pena proteger. Le expliqué que verla vestida de negro en mi fiesta de aniversario como si estuviera de luto en lugar de celebrar, revelaba cuál era mi lugar en sus prioridades. Mi esposo me tomó la mano mientras yo hablaba. Mi madre rompió a llorar, diciendo que nunca quiso molestarme. Explicó que solo intentaba ayudar a Ethan porque él siempre parecía necesitarlo más que yo. Le informé que la intención no elimina el impacto, y que sus decisiones tuvieron consecuencias reales para mí, incluso si ella no pretendía que así fuera. Se secó los ojos con un pañuelo y admitió que podía ver cómo Ethan la explotaba.
Afirmó que era más sencillo ceder a sus demandas y ocultar sus dificultades que establecer límites y hacerle enfrentar las consecuencias. Admitió que su permisividad había tenido un impacto negativo en todos, incluso en Isen. No fue un reconocimiento exhaustivo de todo lo que había hecho, pero fue lo más cerca que estuvo de aceptar la responsabilidad. Le dije que estaba dispuesta a trabajar en reparar nuestra conexión, pero que sería lento y requeriría que ella respetara mis límites con respecto a Isen. Le dije que necesitaba dejar de poner excusas por su conducta y esperar que yo sacrificara mi serenidad para acomodarlo. Ella asintió y dijo que lo intentaría. Le dejé claro que solo intentarlo no era suficiente. Necesitaba ver un cambio real con el tiempo. Mi esposo señaló que, si bien apreciábamos su disposición a trabajar en los problemas, la confianza debía restablecerse con comportamientos constantes. Mi madre estuvo de acuerdo y terminamos nuestro café discutiendo cosas triviales como el clima y su jardín. Durante las siguientes 3 semanas, mi madre me llamó 2 veces y ambas veces pudo hablar conmigo sin mencionar o justificar a Isen. Preguntó por mi trabajo y la familia de mi esposo y realmente escuchó mis respuestas. Cuando dije que el nombre de Isen había aparecido en un chat familiar, no ofreció excusas ni intentó hacerme sentir mal. El progreso fue lento y ocasionalmente difícil, pero era algo. Me dio una tarjeta sin otro propósito que decir que estaba pensando en mí. Pequeños gestos que indicaban que estaba haciendo un esfuerzo, aunque no fuera perfecto. Llegué a comprender que quizás nunca recibiría la disculpa completa y la responsabilidad que merecía de mi madre. Puede que nunca comprenda completamente cuán profundamente me dañaron sus decisiones o que acepte la responsabilidad total por el daño que causó. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que mi sanación ya no dependía de la atención de mi madre. Podía seguir adelante y crear una relación más sana con expectativas realistas o podía seguir esperando algo que quizás nunca llegara. En cualquier caso, no necesitaba su aprobación para estar tranquila. Isen no intentó contactarme de nuevo después de que se presentó la orden de restricción. Me enteré por Rachel y otros miembros de la familia que ahora está en terapia ordenada por la corte y que realmente asiste a sus sesiones porque el juez le dijo que iría a la cárcel si se perdía alguna. Parece que enfrenta cargos por robo, acoso y una variedad de otras ofensas que ahora lo han alcanzado. No presto mucha atención a su situación porque, francamente, ya no es mi problema, y mantenerlo fuera de mi mente se siente mejor que conocer cada aspecto de su desastre. La orden de restricción sigue vigente y me aseguro de renovarla cuando llegue el momento porque no quiero arriesgarme a que de repente sea una persona diferente. Mi esposo nunca sugirió que le diera a Isen otra oportunidad o que intentara perdonar y seguir adelante. Nunca mencionó que la familia es la familia y que debería intentar reconciliarme. En cambio, me pregunta cómo estoy y si necesito algo, y me recuerda que yo elijo quién tiene espacio en mi vida. Cuando me siento culpable por la orden de restricción o dudo si estoy siendo demasiado severa. Se sienta conmigo y repasa cosas específicas que hizo a lo largo de los años para ayudarme a recordar por qué tomé esas decisiones. Nunca me hace sentir débil porque tengo pensamientos complejos con respecto a mi familia. Y nunca me obliga a sentirme diferente de lo que siento. Aproximadamente 4 semanas después de la fiesta de aniversario, estábamos sentados en el sofá viendo la televisión cuando él me tomó la mano. Me dijo que estaba orgulloso de cómo me defendí y establecí límites, incluso cuando fue difícil. Afirma que verme elegir mi paz personal sobre complacer a los demás le enseñó lo que es la verdadera fortaleza. Comienzo a llorar, ya que nadie me había dicho antes que estaba orgulloso de mí por defenderme. Y me doy cuenta de cuánto ha transformado su apoyo mi vida entera. Él me ha enseñado cómo deberían ser las conexiones familiares saludables, sin cuestionar nunca mi valor o seguridad. La reunión familiar ampliada planeada por Rachel se convierte en un evento recurrente. Comenzamos a reunirnos una vez al mes en las casas de varias personas. Y se convierte en un ritual en el que todos podemos ser honestos sin temor a herir los sentimientos de Isen o a andar con pies de plomo por la permisividad de mi madre. En la segunda reunión, mi tía dice que ojalá hubiéramos hecho esto hace años en lugar de sufrir en silencio. Todos están de acuerdo, y pasamos tiempo discutiendo cómo la disfunción nos afectó a cada uno de manera única. Mi prima admite que dejó de asistir a reuniones familiares durante unos 5 años porque el comportamiento de Isen era tan desagradable y mi madre culpaba a cualquiera que se quejara. Otro pariente admite que se mudaron al otro lado del país para escapar de la controversia. Escuchar las historias de todos me hace dar cuenta de que el impacto de Isen se extendió mucho más allá de simplemente arruinar mis hitos. Envenenó toda la dinámica familiar y la complicidad de mi madre hizo que fuera difícil para cualquiera sentirse seguro o apreciado. Ahora estamos creando algo nuevo, basado en la honestidad y el respeto mutuo. Realmente disfrutamos pasar tiempo juntos sin la preocupación continua de lo que hará Isen a continuación o cómo lo justificará mi madre.
7 semanas después de la fiesta de aniversario, me despierto un sábado por la mañana y descubro que realmente estoy en paz. Tengo límites claros con mi madre, los cuales ella suele seguir, aunque no entienda completamente por qué son importantes. Tengo relaciones de apoyo con miembros de la familia que realmente se preocupan por mí y no me exigen que deje de lado mis propias necesidades por el bien de los demás. Puedo celebrar mi vida y mis logros sin que el caos de Isen lo arruine todo. Mi madre y yo ocasionalmente hablamos por teléfono y nos reunimos para tomar un café, pero nuestras interacciones son cuidadosas y limitadas. Puede que ella nunca comprenda completamente el dolor que infligió al elegir a Isen por encima de mí durante 28 años. Puede que nunca me dé las disculpas completas y la responsabilidad que merezco, pero me he dado cuenta de que mi sanación ya no depende de su reconocimiento. Lo que realmente importa es que finalmente me elegí a mí misma, y esa decisión me trajo la paz que había estado buscando todo este tiempo. Entonces, díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Alguna vez tuvieron que establecer un límite con su familia, incluso cuando se sentía imposible? Realmente quiero leer sus comentarios aquí abajo.